Buen día, somos alumnos de la Universidad Vasconcelos de Tabasco, somos el equipo número 2 y vamos a abordar los temas de hidrógeno e hidroeléctrica. Mi equipo está conformado por la licenciada Sebastiana Alejandro Márquez, la licenciada Juliana Escamilla Ramírez, la licenciada Itzel Alejandra Cruz Sánchez, la licenciada Candy Isela Pérez Gómez, el licenciado José Luis Ramírez Coleaza, el licenciado Francisco Guadalupe Cupil Rodríguez y su servidora, la licenciada Samantha María Carrillo Jiménez. A continuación desarrollaremos los temas. Hidrógeno. La tecnología energética del hidrógeno es un sistema para producir, almacenar y usar hidrógeno como vector energético limpio, transformándolo en electricidad renovable en H2. Electrolisis, para usarlo en pilas de combustible generando electricidad y agua o combustión, almacenándolo comprimido o en materiales y aplicándolo en transporte, industria y almacenamiento de energía, siendo clave para la descarbonización, aunque con desafíos en su producción a gran escala y almacenamiento. Por ejemplo, es almacenable, versátil, movilidad, industria y hogares, y sostenible, ofreciendo una alternativa a los combustibles fósiles y ayudando a gestionar los renovables intermitentes, aunque su producción inicial es costosa. La tecnología del hidrógeno renovable o hidrógeno verde produce hidrógeno limpio a partir de fuentes renovables, solar o eólica, usando agua y electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno mediante electrolisis, sin emitir gases de efecto invernadero. Es un combustible versátil clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar como transporte pesado e industria, usándose también en pilas de combustible y almacenamiento energético. La tecnología del hidrógeno limpio se basa en usar hidrógeno como vector energético, produciéndolo mediante electrolisis del agua con electricidad renovable, hidrógeno verde, o con bajas emisiones para obtener una fuente de energía que no emite gases contaminantes al usarse, solo agua, sirviendo para descarbonizar transporte, industria y almacenamiento de energía renovable, siendo almacenable y versátil. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y el más abundante del universo conocido. Constituye más de las 3/4 partes de toda la materia observable. Es un elemento liviano con la forma atómica más simple conocida y usualmente se presenta como un gas diatómico H2, incoloro, inodoro e inflamable. Sus características del hidrógeno son símbolo H, número atómico 1, masa atómica 1.008, estado natural gas diatómico H2, incoloro, inodoro e insípido. Estructura atómica, un protón y un electrón. Reactividad, muy reactivo. Forma enlaces covalentes, iónicos o metálicos. Inflamabilidad, muy inflamable. Reacciona con oxidantes como el oxígeno. Abundancia, el elemento más abundante del universo, pero rara vez puro en la Tierra. Solubilidad, insoluble en agua pura, pero se disuelve en metales y tierras raras. Una hidrogenera es una estación de servicio que dispensa hidrógeno. Es un concepto relativamente nuevo y se pretende que cuando los medios de transporte usen pilas de combustible en sustitución del gasóleo o gasolina, puedan surtirse de hidrógeno en hidrogeneras. Se espera que las estaciones de servicio vayan poco a poco reemplazando los combustibles fósiles basados en el petróleo por hidrógeno. El hidrógeno pretende ser el combustible intermediario entre la generación de energía renovable y el usuario, evitando el problema de la discontinuidad de generación y movilidad en el caso del transporte. ¿Para qué se usa el hidrógeno? En lo cotidiano, el hidrógeno se utiliza fundamentalmente en el campo industrial, en el refinamiento de combustibles fósiles
y amoníaco. También para fertilizantes. Las formas de producir los miles de millones de centímetros cúbicos de hidrógeno que se utilizan cada año son varias, a través del vapor de carbono calentado, la descomposición de determinados hidrocarburos con calor, las reacciones de sodio o hidróxido de potasio en aluminio, el desplazamiento de ácidos a partir de ciertos metales y electrólisis del agua. Otros usos comerciales e industriales del hidrógeno incluyen la fabricación de combustibles para cohetes, la soldadura, la producción de ácido clorhídrico y la reducción de minerales metálicos, entre otros. Finalmente, el hidrógeno líquido es muy importante en criogenia, así como el estudio de la superconductividad, ya que su punto de fusión es de tan solo 20 grados por encima del cero absoluto. Equipos que maneja. Equipos de producción de hidrógeno. Se centra en electrolizadores para hidrógenos verde usando agua y electricidad renovable, y reactores de reformado usando hidrocarburos con tecnologías clave como PEM, alcalina y óxido sólido, requiriendo componentes auxiliares como son los compresores, los sistemas de purificación, la refrigeración y la electrónica, y de potencia para manipular el gas y generar hidrógeno para pilas y combustibles, industria química y transporte. Electroliceros. Los electroliceros son una pieza clave de un equipo en el proceso de producción de hidrógeno. Funcionan dividiendo agua H2O en hidrógeno H2 y oxígeno O2 usando una corriente eléctrica. Reactores de reforma de metano de vapor SMR. La reforma de metano de vapor es el método más común para producir hidrógeno a escala industrial. Hoy en día, en un reactor SMR, el metano CH4, generalmente de gas natural, reacciona con vapor H2O o altas temperaturas alrededor de 700.000 grados C en presencia de un catalizador. Equipos de compresión de hidrógeno. Una vez que se produce el hidrógeno, a menudo debe de comprimirse para el almacenamiento y el transporte. Estos son algunos de los principales tipos de compresores de hidrógeno. Compresor montado en skid. Los compresores montados en el patio son una opción popular para la compresión de hidrógeno. Vienen previamente ensamblados en un patín, lo que hace fáciles de instalar y moverse. Los compresores hidroeléctricos están diseñados específicamente para compresor hidro. Los compresores hidroeléctricos están diseñados específicamente para comprimir el hidrógeno. Utilizan diferentes tecnologías de compresión como la compresión reciprocadora, centrífuga o de diafragma. Compresor de aire impulsado por motor hidráulico. Los compresores de aire impulsados por el motor hidráulico también se pueden usar para la compresión de hidrógeno. En algunas aplicaciones utilizan un motor hidráulico para impulsar el proceso de compresión. Equipo de almacenamiento de hidrógeno. Almacenar hidrógeno de manera segura y eficiente es otro desafío en el ecosistema de energía de hidrógeno. Hay diferentes tipos de equipos de almacenamiento de hidrógeno disponibles. Cilindro de gas a alta presión. Los cilindros de gas a alta presión son la forma más común de almacenar hidrógeno. Pueden almacenar hidrógeno a presiones que van desde un poco de los cientos hasta varios miles. De estos cilindros están hechos de materiales de alta resistencia, como acero o materiales compuestos para resistir las altas presiones.
Tanques de hidrógeno líquidos. El hidrógeno líquido tiene una designa de energía mucho mayor que el hidrógeno gaseoso, por lo que se puede almacenar en volúmenes más pequeños. Los tanques de hidrógeno líquido están aislados para mantener el hidrógeno a temperaturas extremadamente bajas, desde los menos 253 grados centígrados. Sistema de almacenamiento de hidruro de metal. Los sistemas de almacenamiento de hidruro de metal almacenan hidrógeno uniéndolo químicamente a una aleación de metal. Cuando la aleación se calienta, se libera el hidrógeno. Estos sistemas son relativamente seguros y pueden almacenar el hidrógeno a presiones más bajas en comparación con los cilindros de gas de alta presión. Equipo de utilización de hidrógeno. Abarca una variedad de tecnologías diseñadas para aprovechar el hidrógeno como fuente de energía o como materia prima, incluyendo celdas de combustibles, quemadores industriales, motores de combustión modificados y sistemas de almacenamiento. Celdas de combustibles. Las celdas de combustible son dispositivos que convierten la energía química de hidrógeno y óxido directamente en energía eléctrica. Motores de combustión interna de hidrógeno. Los motores de combustión interna de hidrógeno son similares a los motores tradicionales de gasolina o a diésel, pero queman hidrógeno. Buenos días, docentes y alumnos aquí presentes. Yo les vengo a explicar sobre la implementación de la tecnología del hidrógeno en un proceso industrial. La implementación de la tecnología del hidrógeno en un proceso industrial implica principalmente su uso como su materia prima en producción de químicos y la refinación de petróleo, o como vector energético y combustible para la descarbonización. El hidrógeno ya es ampliamente utilizado en varias industrias, principalmente como materia prima, como la producción de amoníaco y fertilizantes. Su uso principal a nivel mundial mediante el proceso Haber-Bosch. La refinación del petróleo se utiliza para reducir el contenido de azufre de los combustibles. Sobre industrias alimentarias. Para la hidrogenación de aceites vegetales, convirtiéndolos en grasas sólidas como la margarina. La producción de acero y cemento. Se están explorando nuevas aplicaciones para usarlo como combustible sin emisiones de carbono en el proceso de alta temperatura. Y la última que tengo por aquí es el almacenamiento de energía. El exceso de energía renovable, ya sea solar o eólica, se puede convertir en hidrógeno mediante el electrólisis y alimentarse para su uso posterior, funcionando como un vector energético. Y estas son una de las 5 principales aplicaciones dentro de una industria. ¿Cómo se puede utilizar? El siguiente punto es el proceso de implementación. La integración de la tecnología del hidrógeno en un proceso industrial generalmente sigue estos pasos. Tengo varios pasos a seguir sobre la evaluación de viabilidad, selección del método de producción, reformado con vapor de metano, electrolisis del agua, desarrollo de infraestructura, adaptación de equipos, regulación y seguridad, y optimización y control. Como siguiente tema tenemos lo que es la energía hidroeléctrica,
que es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza, se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de este recurso renovable, libre de emisiones. Y un ejemplo en Tabasco, donde se podría aprovechar muy bien la energía hidroeléctrica, sería al hacer presas o represas o centrales hidroeléctricas que almacenen agua, se controlen su flujo o caída y aprovechar mejor la fuerza. En otras palabras, estas permitirían generar mucha electricidad de forma constante, ya que el agua estaría en movimiento, se movería la turbina y se produciría electricidad. Como siguiente punto tenemos qué son las centrales hidroeléctricas. Aunque es habitual escuchar los términos embalse, presa, central de forma indistinta, lo cierto es que cada uno de ellos hace la diferencia a una realidad diferente que de forma sencilla se podría identificar de la siguiente manera. Nos dice que una presa es la infraestructura de obra civil. Entre sus características físicas destacan la altura sobre los cimientos, la longitud de coronación y el volumen del hormigón. En otras palabras, una presa es una pared grande y fuerte que se construye en el río y nos sirve para detener el paso de agua, permitir controlar cuánta agua se guarda y cuánta se deja salir, y hace que el agua se acumule de mejor manera. El embalse es el almacén del agua. Para conocer su situación real hay que analizar principalmente dos variables: el nivel del agua y el volumen almacenado. En otras palabras, un embalse es el agua que se junta detrás de la presa y sirve para almacenar agua, garantizar que siempre haya agua para producir electricidad y ayudar a evitar inundaciones en temporada de lluvias. Por último tenemos la central hidroeléctrica, que es la construcción donde están localizados los grupos de generación. Las dos magnitudes básicas para definir una central hidroeléctrica son el salto y el caudal. En otras palabras, la central es el edificio donde se produce la electricidad. Ahí se encuentran turbinas, generadores y sistemas eléctricos. ¿Cómo funciona? El agua baja con fuerza desde el embalse, esa caída se llama salto y la cantidad de agua que pasa se llama caudal. El agua mueve las turbinas generan electricidad y así. Características de la hidroeléctrica. Las principales características de estas son: 1. Larga vida útil. La infraestructura puede operar durante décadas. 2. Regulable y flexible. Los embalses permiten almacenar agua y ajustar la producción eléctrica a la demanda, a diferencia de otros renovables variables. 3. Bajo costo operativo. Este se utiliza en un recurso local y a la vez construida. La generación es rentable con bajo costo de mantenimiento. Como cuarto tenemos renovable e inagotable. Se basa en el ciclo del agua, una fuente natural que se renueva constantemente. 5. Limpia y sostenible. No permite gases de efectos invernaderos ni otros contaminantes durante la operación, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Como sexta tenemos alta eficiencia, que convierte la energía potencial de agua en electricidad con un rendimiento muy alto de 90 a 95%. Como podemos ver aquí, nos muestra unas imágenes del central de agua, cómo fluye, y central de regularización. ¿Para qué se usa la energía hidroeléctrica? Se usa principalmente para generar electricidad de forma renovable, abasteciendo los hogares, industrias y electrificando zonas remotas, pero también ayuda a gestionar el agua para el riesgo y el consumo. Habitualmente la electricidad que se genera en las centrales y minicentrales hidroeléctricas se vierten a la red general para las industrias de determinados sectores: químicos, papeleras, textiles, del cemento, entre otros. Bueno, compañeros, pues nos tocó hablar sobre los equipos que se maneja. Principalmente tenemos la infraestructura de manejo de agua, presa y embalse, una estructura que detiene un flujo de agua creando un embalse y un salto de agua necesario para generar presión. Esto nos lleva a energía potencial.
Como consiguiente, tenemos la toma de agua y tuberías forzadas. Las tomas dirigen el agua del embalse a través de las tuberías forzadas hasta las turbinas, convirtiendo la energía potencial en energía cinética. Equipos de conversión de energía. Turbinas hidráulicas son el corazón de la conversión de la energía. El agua a alta velocidad impacta o pasa a través de las palas de las turbinas, haciendo girar y generando energía mecánica de rotación. Los tipos principales incluyen Francis para saltos y caudales medios, Pelton para grandes saltos y caudales bajos, Kaplan para saltos pequeños y caudales grandes. Seguimos con generador eléctrico o alternador. Conectando directamente al eje de la turbina, convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica de corriente alterna mediante inducción electromagnética. Seguimos con transformadores, dispositivos que reciben la energía generada y elevan su nivel de tensión para que puedan ser transmitidas eficientemente a largas distancias a través de la red eléctrica. Y por último, sistema de control de distribución. Incluye cuadros de control y sistemas eléctricos de media, alta y muy alta tensión para gestionar y distribuir la energía de forma segura. Implementación de la tecnología hidroeléctrica en un proceso industrial. Es un proceso industrial que implica principalmente el uso de mini o microcentrales hidroeléctricas para generar electricidad a pequeña escala, que puede integrarse en la red eléctrica de la fábrica o utilizarse para alimentar maquinaria y equipos específicos. Sus métodos de implementación es la generación de electricidad in situ, que es producir energía donde se consume, el funcionamiento, integración, recuperación de energía de procesos, uso como almacenamientos de energía, como también tiene sus beneficios, que son fuentes renovables y limpias, autosuficiencia energética, costos operativos bajos y fiabilidad y estabilidad.